Por favor, vayan con sus Biblias a la tercera epístola del apóstol Juan. Hoy estaremos estudiando, meditando en los versos del 1 al 3 del capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Esa va a ser la sección que estaremos estudiando juntos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1, 2 y 3, en un sermón que he titulado Amor divino que nos adopta y purifica. Amor divino que nos adopta y purifica. Cuando amas mucho a una persona y tienes algún tiempo sin verla, anhelas mucho volver a verla, ¿no es cierto? Deseas estar con ella y pasar tiempo con esa persona, volverla a ver al rostro y disfrutar incluso de su voz. Y cuando finalmente se llega ese día en que la vas a volver a ver y vas a ir por ella a recogerla ahí, por ejemplo, pensando un poco a la central de autobuses o ahí al aeropuerto, pues ese día te levantas bien tempranito, ¿verdad? Te metes ahí a bañar, incluso te pones hasta loción de más, perfume de más, te peinas muy bien, te vistes, no con las mejores galas, ¿verdad? Pero sí con la ropa que te queda mejor, porque deseas que cuando tu amada o tu amado te vuelva a ver, te vea y se sorprenda, y entonces así como tú quieres disfrutar de volverla a ver el rostro, que ese amado, ese ser amado, ese ser amada, también disfrute mucho verte, que pueda observarte y entonces se puedan expresar el amor que tanto pueden disfrutar entre los dos. El apóstol Juan, en esta sección, tercera de Juan, versos del 1 al 3, nos deja ver que todos aquellos que hemos recibido el amor salvífico de Dios y que por lo tanto hemos sido adoptados por Dios como hijos de Dios, ahora en esta época, mientras estamos de este lado del cielo, debemos vivir en una constante preparación, en una, digámoslo así, progresión en cuanto a nuestra santificación, para así estar listos para cuando veamos cara a cara a nuestro amado Señor Jesucristo. Porque el amor salvífico que hemos recibido de parte de Dios nos adopta y nos purifica. Y esta gran verdad la vamos a estar estudiando en 3 puntos en esta mañana. Y este es el bosquejo para el sermón de hoy. Número 1, amor que nos adopta. Amor que nos adopta. Y esto lo vamos a observar en el verso 1. Amor que nos adopta. Número 2, amor que nos anticipa. Amor que nos anticipa. Verso 2, amor que nos anticipa. Y finalmente, tercer punto, amor que nos afina. Amor que nos afina. Verso 3. Pero vamos a darle lectura a la palabra de Dios y luego oramos para pedirle al Señor su ayuda. Vean ahí sus Biblias. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia, porque nos concedes en tu gracia infinita, Señor, acercarnos a ti, conocerte, afirmarte en nuestro corazón como el Dios que eres, el único Dios verdadero. Gracias por Cristo, porque es a través de Él que te hemos conocido a ti y podemos disfrutar de una relación de amor perfecta. Gracias, Señor, aunque nosotros seguimos siendo imperfectos, tu amor perfecto, Señor, e inquebrantable, inagotable, no solamente nos concede el privilegio, el honor de ser llamados tus hijos, hijos de Dios, sino también tenemos esa seguridad de que en el futuro seremos glorificados. Estaremos viéndote cara a cara, Señor. Qué gozo tan grande. En esta mañana oramos que esta sección de tu palabra venga a anidarse en nuestra mente y corazón y nos haga vivir para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de comenzar ahí con el primer punto del bosquejo, recordemos algunas cosas de nuestro contexto para situarnos en esta sección y entender un poquito más
de manera más precisa la palabra de Dios. El apóstol Juan escribe esta carta aproximadamente a finales del primer siglo, es decir, entre los años 90 y 95 después de Cristo. Y la dirige, como todos los autores de la Biblia, la dirige específicamente a cristianos genuinos, a personas que han sido salvadas por el Señor. Y el apóstol, cuando escribe esta carta, tiene al menos 3 propósitos muy claros. El primero lo vemos en el capítulo 1, verso 4, véanlo ahí, lo que señala: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En otras palabras, esto les escribo para que su gozo, su alegría, obvio en el Señor, sea completa, no les falte nada. Además, también en el capítulo 2, verso 1, notamos un segundo propósito, vean ahí. Capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y finalmente, capítulo 5, verso 13, ahí observamos el tercer propósito de esta carta. Véanlo ahí. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis o sigas creyendo, es el sentido de este verbo, en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, les escribo esto para que estén seguros de su salvación. Y escribe teniendo todo esto en mente, porque la iglesia estaba siendo atacada, como regularmente lo está, por falsos maestros. Véanlo ahí en el capítulo 2, verso 26. Os he escrito esto acerca de los que los engañan, ¿verdad? Entonces, sin duda, este momento era un momento crucial para la vida de los lectores originales de esta carta, muy importante en su vida espiritual. Y quizá alguno se pregunte, oye, pero ¿cuáles eran esas falsas doctrinas enseñadas por esos falsos maestros que estaban ya engañando a algunos y algunos estaban deslizando? Bueno, estos falsos decían algunas cosas muy interesantes. Gracias a Dios, Juan nos deja ver y nos damos cuenta que esas doctrinas falsas, esas filosofías que encontramos en esta carta, y lo vamos a ver, son casi las mismas doctrinas, filosofías que encontramos hoy en día. No hay nada nuevo bajo el sol. Simplemente son nombradas de diferente manera. Estos falsos, ahí en el primer siglo decían, puedes seguir a Cristo, pero al mismo tiempo puedes vivir en la oscuridad de tu pecado. Puedes seguir practicando el pecado. Noten capítulo 1, verso 6, lo que señala ahí. Si decimos que tenemos comunión con Él, y vean, y andamos en tinieblas, como algunos afirmaban probablemente, dice, mentimos y no practicamos la verdad. Una falsa doctrina que hoy vemos en nuestros días, como aquellos que dicen, salvo siempre salvo y yo puedo vivir como yo quiera, ¿verdad? También aseguraban estos falsos que puedes seguir a Cristo, pero al mismo tiempo puedes minimizar tu pecado, negando que pecas. Vean ahí capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una doctrina que hoy sigue estando en nuestros días y que algunos han denominado el perfeccionismo, ¿verdad? Somos perfectos, ya no pecamos, dicen algunos. Además, estos falsos maestros también enseñaban falsa doctrina y decían, puedes seguir a Cristo y al mismo tiempo no obedecer los mandatos de Dios. Capítulo 2, verso 4, véanlo ahí. El que dice, yo le conozco y no guardo sus mandamientos, ¿el tal qué cosa? Es mentiroso. Y una vez más, como subrayándolo, ¿verdad? La verdad no está en él. Algo que también en nuestros días lo vemos y es conocido como el antinominianismo, antiley, ¿verdad? Incluso estos falsos llegaron a afirmar, puedes seguir a Jesucristo y al mismo tiempo negar la plena humanidad de Jesucristo. Noten capítulo 4, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué subraya esto el apóstol? Seguramente porque algunos estaban negando la plena humanidad de Jesucristo. Impresionante, un falso Cristo, por tanto, un falso evangelio. No puedes negar, escuchen esto, no puedes negar la noble naturaleza de la persona de Cristo y ser salvo. No puedes hacer eso.
No puedes negar la Trinidad y ser salvo. Es imposible. Porque el Cristo en el que estás creyendo no es el Cristo de la Biblia. El Dios en el que estás creyendo no es el Dios de la Biblia. Incluso si en un sentido para ti no es suficiente la cruz de Cristo para ser salvo, porque necesitas obedecer, necesitas orar, necesitas asistir a la Biblia para ser salvo, a la Biblia, a la iglesia para ser salvo, estás añadiendo obras a la suficiencia de la cruz para salvar a todo pecador. Todas estas son doctrinas esenciales de nuestra fe. Por eso Juan escribe esta carta para corregir la doctrina de algunos que quizá probablemente se estaban deslizando, para asegurarle a los creyentes que Jesucristo es suficiente, para asegurar que si ellos habían depositado su fe en Jesucristo y seguían creyendo en Jesucristo, tenían seguridad en su salvación. Ese es el cuidado que Dios tiene para con los suyos. Y ahora sí, teniendo todo esto en mente, veamos el primer punto, amor que nos adopta. Vean cómo inicia el verso 1, mirad. Este es un verbo muy fuerte, hermanos. Denota una acción. De hecho, se encuentra en voz activa en el idioma original. Es decir, nosotros, tú y yo, somos llamados a hacer algo. Mirad. Además, este verbo no es una sugerencia. Este verbo no es una indirecta, ¿verdad?, del apóstol. No, es un mandato que todo hijo de Dios debe obedecer. El apóstol Juan nos dice, debes prestar atención en algo en particular. Debes prestar mucha atención, considerar algo muy importante. Y esto te lo dice el Señor de la iglesia a todos los que somos parte de su iglesia. Y este Señor de la iglesia está esperando nuestra obediencia. Véanlo una vez más ahí, verso 1, mirad. Y luego añade, ¿cuál amor nos ha dado el Padre? Juan nos está diciendo, hermanos, presten mucha atención. Lean, entiendan y comprendan cuán grande amor han recibido del Padre. Esa es la idea. Presta mucha atención. Piensa en el amor que has recibido del Padre sin merecerlo. Esto debe generar en nosotros, hermanos, un asombro, una increíble admiración. Porque cuando el autor ahí escribe cuál amor o cuán gran amor, es como si nos dijera, contempla el tipo de amor, la cantidad de amor, la clase de amor que ha recibido de parte de Dios. Es un amor que tiene una fuente divina. No es cualquier clase de amor. No es un amor humano. No es un amor que tiene un origen en el mundo. No, es un amor que fluye directamente de Dios, de su trono, para ciertas personas. En relación a esto, un autor de apellido Stott dijo lo siguiente, y cito, el amor del Padre es tan extraño y ajeno a este mundo que Juan se pregunta, ¿de qué país puede venir este tipo de amor? Fin de la cita. Bien dicho, porque ese es el sentido de esta expresión, cuán amor, cuán grande amor. Es un amor totalmente diferente que nunca jamás podremos experimentar entre humanos, porque es un amor que fluye una vez más, de Dios hacia pecadores como nosotros. Y es que, hermanos, recuerden, el amor que hemos recibido de parte de Dios es un amor extraordinario. Es de otra clase, es de otra cantidad. Es un amor, digamos, de uno que es infinitamente bueno para personas que somos naturalmente malos. Ese es el amor de Dios. De uno que es justo para personas que somos injustas. Ese es el amor de Dios. De uno que es perfecto para personas que somos imperfectas. Es un amor expresado y manifestado por Dios a nuestras vidas cuando vivíamos nuestras vidas alejados de Dios. Piensa en eso. La Biblia nos llama que antes éramos aborrecedores de Dios. Éramos aborrecedores de la verdad. Y en esa condición Dios nos amó. Dios el Padre envió a Dios el Hijo a humanarse para vivir en este mundo y dar su vida en rescate por aquellos pecadores que Él había elegido para la salvación. Vean cómo se señala esto ahí en Romanos capítulo 5, versos 7 y 8.
Romanos 5, versos 7 y 8. Vean ahí sus Biblias. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué cosa? Cristo murió por nosotros. No nada más Dios verbaliza su amor hacia nosotros, ¿verdad? Él demuestra, manifiesta su amor para con pecadores como nosotros al enviar a su Hijo unigénito y morir por nosotros. De hecho, el verso 10 dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vean ese amor de Dios para con pecadores injustos, rebeldes como nosotros. Y no es que ahora seamos diferentes, ¿verdad? Juan nos lo ha dicho, no es que ahora seamos perfectos, seguimos pecando. Pero el amor de Dios que Él ha elegido de manera soberana, sin que nadie le influencie para amar a unos o no amar a otros, Él ese amor lo sigue manteniendo para ti si eres un hijo, una hija de Dios. Ahora escuchen esto, esta clase de amor de Dios no es para todos. Este tipo de amor especial de Dios no lo puede disfrutar todo el mundo. Claro, existe una gracia común de Dios que puede ser disfrutada por todas las personas y lo sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, muchas personas pueden disfrutar de la bondad de Dios en el sentido de que Dios les concede vida, les concede salud, les concede un trabajo, familia, incluso les regala hijos, ¿verdad? Les hace pasar por momentos agradables, les permite disfrutar el sol, la luna, las estrellas, viajes, hobbies, etc. Esa es la gracia común de Dios, incluso un buen bistec, ¿verdad? Esa es la gracia común de Dios. Pero el amor especial de Dios para con las personas, no todos la disfrutan. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo de la siguiente manera. El Padre hace salir su sol, hablando de esta gracia común, ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Pablo nos dice ahí en Hechos 4:17 que Dios nos da lluvia, Dios nos da tiempos fructíferos e incluso Dios nos da momentos de alegría. Esa es la gracia común de Dios. Pero esta clase de amor que vemos aquí, regresen a Primera de Juan, esta clase de amor que vemos aquí en Primera de Juan 3:1 es un amor exclusivo para algunos. No lo disfrutarán todos. Es un amor específico para ciertas personas, a quienes Dios de manera particular ha elegido. Ahora, no debemos de pensar nosotros en tomar decisiones acerca de quién sí va a disfrutar de ese amor y quién no. No lo sabemos, eso es prerrogativa de Dios, ¿verdad? Habemos algunos que ya hemos disfrutado de ese amor de Dios salvífico y ahora somos salvos. Pero todavía hay personas allá afuera, inconversas, que Dios traerá salvación y que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo para depositar su amor sobre ellos. Por eso la necesidad, importancia de hacer discípulos, ¿verdad? Como recordábamos en la mañana, evangelizar. Porque Dios todavía tiene personas allá afuera que va a salvar y disfrutarán de ese amor exclusivo de Dios hacia pecadores a quienes Él ha decidido salvar. Y presten atención porque este amor no es iniciado de los hombres hacia Dios, no es así. Este amor es iniciado por Dios hacia injustos, hacia pecadores, hacia rebeldes. Véanlo ahí mismo en Primera de Juan, pero ahora capítulo 4, verso 9. Primera de Juan 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, véanlo ahí. No en que nosotros hayamos amado a Dios, no, sino en que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación, para amortiguar su ira por nuestros pecados. Es un amor de Dios, como lo dijimos, que nos adopta como hijos de Dios. Vean una vez más, capítulo 3, verso 1. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Este amor que hemos recibido de parte de Dios, personificado en la persona y obra de Jesucristo, escuchen esto, te adopta como hijo de Dios.
no eras hijo de Dios. El consejo de Dios nos dice que éramos hijos del diablo. Así de claro, de gráfico es nuestro Dios, hacernos notar nuestra condición sin Él, sin reconocer a su Hijo. Pero ahora, porque hemos sido receptores del amor de Dios, porque Él nos ha dado vida, nos ha concedido el arrepentimiento, nos ha regalado fe, y entonces nosotros hemos creído en Jesús, hemos confesado nuestros pecados, nos hemos arrepentido, entonces ahora somos hijos de Dios. El mismo apóstol Juan, pero ahí en el Evangelio de Jesucristo según Juan, nos dice en Juan 1:12, a todos los que le recibieron, lo sabemos de memoria, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que ¿qué? Creen, están creyendo, es el sentido, a los que están creyendo en su nombre, no es de que creyeron en el pasado y listo, no, los que siguen creyendo en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo lo enseña ahí en 2 Corintios 5:17, los que estamos en Cristo, ¿qué cosa? Somos nuevas criaturas. Dios mismo, escuchen esto, Dios mismo nos ha hecho de manera personal nuevas criaturas. Efesios 2:10, somos hechura de Dios. Dios intervino en nuestra vida espiritual para hacernos nuevas criaturas. Piensa en eso. Si a veces nos sorprendemos y nos maravillamos de cómo Dios en su grandeza, poder, sabiduría creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Génesis 1. También debe sorprendernos cómo Dios de una manera sorprendente, maravillosa, misericordiosa, lleno de gracia, a un pecador que está muerto espiritualmente, le hace nueva criatura. Somos hechura de Dios, nos dice Pablo en Efesios 2:10. Pero no solamente se queda ahí, sino nos dice, somos hechura de Dios y creados en Cristo Jesús para buenas obras. El amor que hemos recibido de Dios por medio y a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, nos perdona y justifica para siempre. Vayan ahí a Romanos 5:1. Véanlo ahí, Romanos 5:1. Este amor que hemos recibido de parte de Dios nos perdona y justifica para siempre. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de la iglesia, por medio de un pastor, por medio de mis papás. No, hermanos, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si somos justificados delante de la corte de Dios, no es por ningún mérito humano. Es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este amor, esta clase y tipo de amor de Dios solamente es experimentado por aquellos que forman parte de la iglesia de Dios. Quizá muchos de los que estamos aquí, pero también una vez más, muchos de los que aún no han creído, pero creerán, ¿verdad? En el futuro, cuando Dios les dé vida y les conceda fe y arrepentimiento. Este tipo de amor de Dios para con pecadores es un amor electivo, es un amor que salva, especial, es un amor que redime, perdona, reconcilia, pero también, escuchen esto, que te purifica. Este amor de Dios no solamente te adopta como hijo de Dios, sino este amor de Dios te purifica. Y si tú afirmas ser un hijo de Dios porque has creído en Jesucristo, afirmas esto con todo tu corazón, también debes de afirmar y creer y vivir a la luz de esta realidad de que este amor de Dios te purifica, te está santificando progresivamente. Este tipo de amor de Dios te aparta para Él, te aparta para su gloria, mientras le obedeces y practicas su palabra. Por eso Juan añade algo muy especial. Regresen ahí a 1 de Juan, al final del verso 1, véanlo ahí. Capítulo 3, verso 1. Por eso
por esa realidad de que somos receptores del amor de Dios y que somos llamados hijos de Dios, por esa realidad, por esa gran verdad, entonces, ¿qué cosa? El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Es decir, porque si han rechazado a Él, también nos van a rechazar a nosotros. Es natural, no es algo anormal, no es algo natural. ¿Por qué razón? Bueno, porque para ellos es extraño, digámoslo así, que no bailamos al mismo son que ellos bailan, ¿verdad? Al mismo ritmo. No. Y esto, en lugar de desanimarnos o tener codicia del pecado que están practicando, debe ser de mucho ánimo, debemos de pensar de otra manera. Porque acá seguramente sufrimos mucho desprecio, ¿verdad? Mucha burla, mucha traición, mucho rechazo a causa de nuestra fe. Pero este recordatorio debe fortalecerte y animarte. Porque este recordatorio trae a nuestra memoria que si estamos sufriendo a causa del Evangelio, o si sufriremos a causa del Evangelio, es a causa de nuestra obediencia a la palabra de Dios. De ser verdaderamente esclavos de nuestro Señor Jesucristo. De reconocer, entender, afirmar y vivir esta gran verdad de que hemos recibido el amor de Dios. Somos hijos de Dios y entonces vivimos para la gloria de Dios. Y entonces cuando somos burlados, cuando la gente peca contra nosotros, porque muchas veces sucede, cuando mienten en contra nuestra, cuando murmuran en contra de nosotros, cuando hablan mal incluso a nuestras espaldas, nos gozamos, nos podemos gozar. No es de que no sintamos cosas, ¿verdad? No, pero nos podemos gozar, tener contentamiento porque nos recuerda que es por causa de Cristo, que es por causa del Evangelio, que es debido a la nueva naturaleza que Dios nos ha regalado y concedido por pura gracia. Este pensamiento, esta perspectiva cambia por completo nuestra forma de ver el rechazo, las burlas, las traiciones. Y esto también, de paso, hermanos, nos ayuda a examinarnos, ¿no es cierto? Nos ayuda a ver a nuestro interior, porque pudiera ser que algunos acá se estén llevando muy bien con las filosofías de este mundo, comiendo todo, tragando todo lo que ofrece este mundo, abrazando puntos de vista contrarios al consejo de Dios en todas las áreas de nuestra vida, ya sea en relación al trabajo, robando ahí en el trabajo tiempo, recursos, o a los estudios siendo deshonestos, o ahí en la familia viviendo y afirmando conceptos erróneos de cómo debemos ser un buen esposo, una buena esposa, unos buenos hijos, o incluso en el noviazgo, ¿verdad? Permitiéndonos ciertas libertades porque ya somos maduros, ¿verdad? Cuidado, nos dice Dios. Cuidado, nos dice Juan. Y la exhortación es esta: cuídate de no estar siendo amado por el mundo al estar amando tú al mundo. Sino más bien enfócate por eso Juan nos dice, mira el amor de Dios. Observa la cantidad, la clase de amor que has recibido de parte de Dios, y esto debe cautivar tu corazón. Esto debe hacerte enfocar en Él, en vivir para su gloria, en obediencia, amándolo y practicando su palabra. Todo esto, primer punto, un amor que nos adopta. Pero veamos ahora el segundo, un amor que nos anticipa. Digamos, que nos da un vistazo de lo que sucederá en el futuro con nuestras vidas. Vean ahí el verso 2 ahora. Amados. Comienza de una manera muy bella, no es nada más una expresión de Juan hacia sus lectores, ¿verdad? En el sentido de que les llama muy afectivamente amados, sino realmente apunta a algo también adicional, a que realmente somos amados por Dios. Somos amados por Dios. Amados, vean lo que añade, ahora somos hijos de Dios. Esa es, hermanos, nuestra realidad presente. Ahora somos hijos de Dios. Disfrutamos de un amor continuo e inquebrantable de parte de Dios que nos permite, nos concede, nos regala la gran realidad de ser llamados hijos de Dios para siempre. Eso es impresionante. Piensa en eso. Ahora que somos creyentes, no es que somos siempre muy obedientes, ¿verdad? No es que siempre expresemos un amor genuino a Dios, un amor y una obediencia verdadera a su palabra. Nos desviamos muchas veces.
Pero este Dios que nos adoptó jamás nos rechazará, porque Él ha escogido amarte. Y ni siquiera tú mismo, ni tu pecado, ni Satanás, nadie más podrá separarte de ese amor. Porque es un amor electivo de Dios. Él ha decidido amarte. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y continúa diciendo, y aunque esto es una gran verdad que nos asombra, ¿verdad? Un hijo de Dios, ¿en serio? ¿De un Dios 3 veces santo? Aunque esto digamos que nos abruma, nos cautiva, añade algo muy especial. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es como si nos dijera, mira, si esto te ha dejado muy asombrado, hay algo más especial. Hay algo que representa una bendición más grande para tu vida. No te puedes imaginar lo que te espera en el futuro. Véanlo ahí, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos, vean lo impresionante, hermanos, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Ese es el futuro que le espera a todo hijo, toda hija de Dios. Es un futuro incomparable, hermanos. Sorprendente. Si lo que vives hoy y experimentas hoy en Cristo es una gran bendición. Y de hecho es la mayor gracia que puedes recibir de Dios estando aquí en esta tierra. Ya sea pasando momentos muy alegres, muy felices, o momentos muy tristes, muy difíciles, todo eso es una bendición, aunque sí puedes disfrutar ahora esta bendición de parte de Dios, también es una gran verdad que el futuro que te espera es inmejorable, es inmejorable. Hoy, escuchen esto, hoy ya hemos sido justificados, ya hemos sido declarados justos en la corte de Dios, gracias a la persona y obra de Jesucristo. Hoy ya hemos sido apartados para Dios por Dios mismo. Hemos sido santificados posicionalmente. Pero también hoy estamos siendo purificados progresivamente por Dios, apuntando a nuestra santificación progresiva. Dios nos liberó tiempo pasado de la esclavitud al pecado, santificación posicional, pero Dios nos está librando tiempo presente de la presencia del pecado, santificación progresiva. Pero también Juan nos dice, nos anticipa, ¿qué es lo que sucederá en el futuro? Nos espera algo glorioso, inmejorable, que jamás hemos experimentado. Serás igual a Cristo. Serás igual a Cristo porque le verás tal y cual Él es. ¿En qué sentido seremos igual que Jesucristo? No es que lleguemos a compartir su misma esencia, ¿verdad? No creemos como algunos piensan que somos pequeños dioses, ¿verdad? No es así. Seremos igual que Cristo en el sentido de que por primera vez y para toda la eternidad disfrutaremos de no tener la presencia de pecado en nosotros. Incluso recibiremos un cuerpo de resurrección muy semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto en el futuro, en nuestra glorificación. Y en este verso encontramos al menos 3 cosas futuras que disfrutaremos todos los hijos de Dios. 3 cosas. Pueden tomar nota y repasar conmigo. Número 1. 3 cosas que se desprenden aquí de este verso que sucederán en el futuro. Número 1. Se manifestará Jesucristo en las nubes y le recibiremos en las nubes. Esa era la expectativa de la iglesia en Tesalónica. Vayan ahí a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Esta iglesia genuina que habían abandonado los ídolos, rechazado su pecado, soltado su pecado para abrazar a Cristo, al Dios vivo y verdadero. Dice el verso 10 que estaban esperando, ¿de dónde? De los cielos a su Hijo. Estaban esperando la venida en los cielos de Jesucristo. Esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Un momento que, por lo que vemos ahí en 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, sucederá cuando Él venga y nos lleve con Él
al cielo para ir a su presencia en el arrebatamiento. Tito 2:12, en relación a esto, en función a esta gran verdad, Pablo nos dice ahí en Tito 2:12 y 13, que nosotros a la luz de esto debemos aguardar esta manifestación de Jesucristo en las nubes, en el cielo, para ser llevados con Él. Debemos esperar, dice ahí en la parte final del verso 12, viviendo en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, primer cosa que vemos futura en este verso ahí, en 1 de Juan 3:2, es que se manifestará, se aparecerá nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto ahí en 1 de Tesalonicenses, en los cielos. Pero también veremos a Cristo cara a cara. Es otra cosa que se desprende ahí en este verso 2 de 1 de Juan 3. Veremos a Cristo cara a cara. Contemplaremos la gloria del Hijo de Dios. Vean ahí en Juan 17, verso 24. Todo esto futuro, hermanos, que nos espera. Juan 17, 24. Es la oración sumo sacerdotal, la conocemos muy bien. Juan 17, 24. Jesús ora al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ese momento en el que veremos cara a cara a Jesús, hermanos, contemplaremos la gloria de Jesús, la gloria del Hijo de Dios, y nos daremos cuenta 100% cuál es la clase de amor que se disfruta en el seno trinitario. El Padre al Hijo, el Hijo al Espíritu. Y comprenderemos todavía más el amor de Dios que recibimos estando aquí en esta tierra y que disfrutaremos en el futuro estando con Él. Todo esto es bellísimo, bellísimo. Y esto que comprenderemos cada vez más estando ahí en el futuro, ahora mismo, al estar razonando y pensando en esta clase y cantidad de amor, hermanos, debe de cautivarnos, debe de cautivarnos. También en el futuro, una tercera cosa que se desprende ahí en este verso 2 es que seremos como Jesucristo. Vayan ahí a Filipenses ahora. Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Pablo escribe a la iglesia ahí en Filipos, a los santos, a los obispos y a los diáconos, es decir, a toda la iglesia les escribe y les dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, de los cielos, ¿verdad? De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vean la congruencia de los pasajes, ¿verdad? Ahorita veíamos ahí en 1 de Tesalonicenses que Jesús vendrá en las nubes y nos llevará. Y acá vuelve a enseñarnos acerca de esto Pablo y nos dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vean el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo será transformado. Recibiremos un cuerpo nuevo de resurrección, semejante al de Cristo, sin pecado. Bellísimo. Todo esto debe animarnos mucho. Debe fortalecernos para vivir en este mundo, recordando que no somos de este mundo, ¿verdad? No somos de aquí. Y por lo tanto no debemos abrazar lo que este mundo ofrece. La dirección de nuestra casa no está ahí en el sur, en el norte, oriente, poniente. No, esa no es la dirección de tu casa eterna. La dirección de tu casa tiene unas palabras cielo, ¿verdad? Está allá. Tú no eres de aquí, tu ciudadanía está allá. Pablo de manera muy gráfica nos dice: tú eres un extranjero aquí. Nos dice: eres peregrino, estás de paso. Este no es tu lugar permanente. Tu ciudadanía está en los cielos. Ese es el futuro que te espera. Por lo tanto, no abraces el mundo. No abraces la filosofía del mundo. No abraces todas estas herejías de las que les mencioné al principio. Te encuentras de paso y no de manera permanente. Y esa es la luz de esto, trayendo a tu memoria que Dios te ha amado para salvarte y también para anticiparte el futuro que te espera a su lado, si eres un hijo o una hija de Dios.
Es a la luz de estas grandes verdades que ahora debes atesorar. Escucha esto. Debes, a la luz de esto, de lo que Dios te entregó en el pasado y sigue permitiendo que esté hoy en ti, su amor, a la luz del futuro que te espera. Entonces ahora trae a tu memoria todo esto y atesora en tu mente y en tu corazón que el amor de Dios no solamente te hace un hijo de Dios, no solamente te asegura un futuro extraordinario, sino hoy te afina, te purifica, te santifica. Ese es el tercer y último punto del bosquejo, el amor que nos afina. Vean ahí el verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿cuál esperanza? La del futuro, ¿verdad? La que nos espera. Todo aquel que es un hijo de Dios, receptor del amor de Dios, todo aquel que tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él es puro. Hermanos, no nos desviemos. Todo aquel que dice que Dios le ha salvado, también debe decir, afirmar y vivir a la luz de la realidad de que Dios lo está santificando. Todo aquel que ha experimentado la salvación también está experimentando la santificación en su vida. Desde la óptica de Dios es imposible, escuchen esto, desde la óptica de Dios, recuerdan hace algunas semanas que les mencionaba, les hacía una ilustración de esta salvación que Dios regala, como cuando les regalaron libros ahí en la conferencia, ¿verdad? Ahí venían varios libros que ustedes pudieron leer y disfrutar. Este regalo, por decirlo de alguna manera, como lo vimos en aquel momento, esta salvación que Dios nos regala incluye ahí nuestra santificación posicional, cuando Él nos dio vida, nos dio fe y nos arrepentimos, pero también incluye la santificación progresiva y también está ahí en este paquete salvífico la glorificación. Está todo ahí incluido. Por eso, todo aquel que dice ser una persona que ha recibido el amor de Dios, que dice ser hijo de Dios, ahora mismo, Juan nos dice, debes de estarte purificando como Dios es puro. Desde la óptica de Dios, por eso es imposible que un cristiano no se esfuerce, claro, siendo dependiente de Dios, pero es imposible que un cristiano no se esfuerce para vivir agradando a Dios, para vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al consejo de Dios, al estar escuchando la palabra de Dios y entonces identificando en su vida cosas pecaminosas que deshonren a Dios para abandonarlas y ser dirigido por la palabra de Dios. Debemos vivir, lo leíamos ahí en Tito 2, ¿verdad? Pablo nos dijo, debimos de vivir expectantes de esa esperanza gloriosa futura, pero debemos de hacerlo de una forma, viviendo justa y piadosamente. Este evento que sigue en el calendario divino, cuando Jesús venga por su iglesia, es un evento inminente. Nadie sabe cuándo va a suceder, nadie, pero sí podemos afirmar que es un evento inminente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a suceder en cualquier momento. Puede suceder ahorita, en una hora, en un mes, en un año, en 20 años. Pero lo que sí es que dentro del reloj de Dios es un evento inminente que puede suceder en cualquier momento y en un instante. Y debemos de estar listos, preparados, como con la ilustración del principio, ¿verdad? Como esa esposa, ¿verdad? Que está esperando volver a ver a su esposo y entonces se perfuma, ¿verdad? Se peina muy lindo, se pone ahí pintura, se pone la mejor ropa y espera que su amado la vea. Así como iglesia debemos de estar, hermanos. Debemos de estar procurando embellecer nuestras vidas con la palabra de Cristo. Debemos de procurar estar abandonando cualquier práctica rebelde en contra de Dios, sin minimizar cualquier pecado, sea cual fuera, ¿verdad? Sin permitirnos ciertos privilegios, ciertos pensamientos, ciertas palabras, conductas. Debemos estar anhelantemente esperando, estar listos para, como la novia de Cristo, la esposa de Cristo, recibir a nuestro amado Salvador en las nubes. Por eso el mismo Juan nos dice en esta misma carta algo que nos debe simbrar, hermanos. Vean ahí, Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15.
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En otras palabras, si decimos ser hijos de Dios, porque afirmamos haber recibido el amor de Dios, entonces no debemos amar al mundo. Juan nos dice eso. Si tú dices que has recibido el amor de Dios, entonces no debes amar al mundo. No debes estar amando las filosofías de este mundo. Así como Dios nos ama de manera exclusiva a los salvados, también Dios demanda amor exclusivo a Él por parte de los salvados. Así que examina tu corazón. Examina hoy tu mente, tus palabras, tus conductas, tus actitudes. Examina con lupa tu vida y abandona de manera definitiva cualquier pecado que te estás permitiendo practicar. Abandónalo. Abandona cualquier pecado. Examina tu corazón. Abandona cualquier pecado. Llámese como se llame. No te permitas libertades. No te permitas pensamientos contrarios, ajenos a la palabra de Dios. No ames tu pecado. No ames el pecado que tu carne quiere comer. No ames las tendencias pecaminosas de este mundo. Quizá te va a costar humillaciones. Quizá te va a costar relaciones, posiciones. Probablemente, sí, porque lo vemos, el mundo no nos conoce porque no conoce al Señor, ¿verdad? Pero Dios nos dice, si amas el mundo, es una prueba, no para Él, sino para ti mismo y para otros que nunca jamás realmente has experimentado el amor de Dios. Porque la prueba de la salvación no es simplemente una oración que hiciste o no es una emoción que sentiste, no, sino es una constante transformación de tu vida, una purificación progresiva, sí. No vamos a ser perfectos, pero una santificación progresiva, un paso a la vez. Piensen en esto. El Señor Jesucristo, cuando fuimos salvos, al observarle a Él, lo vemos ahí en 2 Corintios 4, fue cuando Dios abrió nuestro entendimiento, como el que creó todo al inicio en Génesis 1, y de la oscuridad dio la luz. 2 Corintios 4, Pablo nos dice, mira, observa eso y date cuenta de que cuando fuiste salvo, Él abrió tu mente, tu corazón, para que observaras la belleza de Jesucristo y entonces fueras salvo, pasaras de muerte a vida. Pero es en la medida en que, 2 Corintios 3:18, estás observando el rostro de Jesucristo, no en una imagen, ¿verdad? En la Biblia, en la medida en que estás observando o sigues observando ese rostro de Cristo en la palabra de Cristo, estás siendo purificado. Dios te está liberando de la presencia del pecado en tu vida. Y también es en la medida en que tú vas a ver en el futuro el rostro de Cristo que entonces serás como Él, completamente glorificado, sin ningún pecado ya presente en tu vida. Ve y nota la importancia que tenemos de estar poniendo nuestros ojos en Jesús, poniendo nuestros ojos en la palabra de Jesús. El apóstol Pablo nos dice, a la luz de todo este entendimiento del amor de Dios que hemos recibido de Dios, para él dice, el amor de Cristo me constriñe. ¿Qué significa eso? No es estreñir, ¿verdad? Me constriñe. Ahí, 2 Corintios 5:14. Es como si dijera, el amor de Dios, el amor de Cristo me abruma. El amor de Cristo me satura de una forma impresionante que domina mi vida, que me hace realmente vivir a la luz de lo que ahí mismo dice, nueva criatura somos, ¿verdad? Que siempre estamos dispuestos a responder en obediencia a Él, aunque de manera imperfecta fallamos. Pero hay convicción de nosotros de pecado, por Dios el Espíritu que vive en nosotros y nos arrepentimos, confesamos el pecado. Pero Juan añade ahí, 1 Juan 2, versos 16 y 17, y todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, en nuestra lucha con nuestra carne, con nuestro pecado, con lo que el mundo ofrece, hermanos, todo lo que vamos a observar acá, estando de este lado del cielo, no, o sea, esos momentos de tomar decisiones para saber si
voy a honrar a Dios o deshonrar a Dios, no creas que van a venir como algo feo, algo que no quieras. No, tu carne va a querer comer pecado. Eso es lo que vamos a querer comer. Cuando estamos discutiendo en el matrimonio, enojarnos. No estar bien con los hijos, exasperarlos. En el trabajo, estar ahí robando tiempo, recursos, ¿verdad? Y esto va a venir de una manera deleitosa, porque el autor de Hebreos dice ahí en Hebreos 12:1 que el pecado fácilmente nos enreda, nos hace tropezar. Incluso Santiago 1, verso 14 nos dice que somos atraídos, somos seducidos por nuestra propia concupiscencia. El pecado no va a venir como algo feo, ¿verdad? No sé qué comida no les guste, pero no va a venir con la comida que no te gusta, como una ilustración, sino va a venir como con un cabrito, ¿verdad? Hay una riñonada, no sé, un buen trozo de carne. Perdón, pero ya es tarde, le estoy ahí abriendo el apetito, pero así va a venir el pecado, con un deleite que vas a quererlo comer. Porque también nos recuerda el apóstol Pablo que Satanás se puede vestir de ángel de luz y no ignoramos sus maquinaciones. Nuestra carne nos engaña. El pecado es engañoso, fácilmente nos enreda. Pero Juan nos recuerda todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vean la parte final. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué cosa? Permanece para siempre. Permanece para siempre. El amor que hemos recibido de parte de Dios nos adopta como hijos. Si nada más tuviéramos ese versículo, ¿verdad? Hubiéramos estudiado ese versículo, fuera suficiente para que esto abrumara nuestros corazones, ¿verdad? Y nos llevara a humillarnos ante nuestro Dios perfecto que nos ama a nosotros imperfectos. Pero también este amor de Dios nos asegura un futuro extraordinario que nos lleva a estar purificando nuestras vidas, a estar procurando ir a su palabra, examinar nuestro corazón, porque no somos de aquí, no somos de este mundo, porque lo que ofrece este mundo es una basura, no proviene de Dios. Y todo lo bueno, todo lo perfecto, toda buena dádiva proviene de ¿quién? Del Padre de las luces. Así que examina tu corazón, contempla este amor de Dios. Trae a tu memoria, aunque quizá no alcancemos a comprender todo el futuro, ¿verdad?, que nos espera. Pero háblale a tu alma lo que te espera en el futuro. Y hoy lucha con tu carne. Es como una tercera guerra mundial, ¿verdad?, dentro de nosotros. Así va a ser todos los días de nuestra vida mientras estemos acá. Pero Dios nos ha dejado su palabra que es suficiente para santificarnos. Nos ha dejado a su Espíritu viviendo en nosotros, el Espíritu de Cristo, para que el Espíritu de Cristo traiga convicción de pecado en nuestras vidas, nos haga entender la palabra de Dios, nos haga afirmar como verdad la palabra de Dios y nos dirija en nuestro camino en este mundo. Y si no has disfrutado de este amor de Dios, es lo mejor que puedes disfrutar, es lo mejor. Quizá alguno pudiera pensar, bueno, los casados, el mejor amor que puedo disfrutar es con mi esposo o mi esposa, o con los hijos no, pues mi papá, ¿verdad? O no sé, el noviazgo, lo que sea. Hermanos, el mejor, amigos, el mejor amor de Dios, la más grande calidad de amor, es el que puede recibir de Dios. De un Dios que no rechaza a un pecador que viene a Él en humildad, contrito y humillado, reconoce su condición, porque Jesucristo mismo lo dijo: venid a mí todos los que están trabajados y cargados de su pecado, ¿verdad? Y yo los haré descansar. Así que si no has venido a la fe, si no has creído todavía en Jesucristo y has estado escuchando una y otra vez acerca de este Mesías de Dios, cree en Él. Hoy es el día de salvación. Cree en Él. Y si ya has creído en Él, sigue creyendo en Él. Sigue procurando tu santificación. Abandona cualquier práctica pecaminosa
y sé cada vez más como Jesucristo mientras lees la palabra de Jesucristo y la aplicas a tu vida.